Pues hoy vamos a estar con un apasionado de las piedras, pero no de unas piedras cualquiera, sino de las que conforman el templo, la catedral, que se dice también popularmente, la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, la parroquia. Estamos con Fernando Bailet, es un apasionado de ella y no será la última vez que hablemos en torno a ella, pero en este caso nos vamos a ceñir a la actualidad. Aquí donde estamos, en otro lugar de mucha tradición y de mucha historia, la planta baja del antiguo ayuntamiento acoge una exposición sobre fotografías históricas de la iglesia Santa María de la Asunción de Laredo, esa iglesia con la que Fernando tiene un idilio muy particular, y le he ido contando muchas de sus historias y algunas de ellas pues van a quedar desgranadas en esta visita guiada. Fernando, buenos días. Buenos días. Pues decía bien, ¿no? Tú tienes ahí una relación, bueno, Sí, de hecho hay relación laboral, sí. hay una introducción pues muy poética, ¿no? Pero que plasma muy bien ese idilio que digo yo que mantienes tú con la iglesia. Bueno, el hecho de estar tanto tiempo con ella, al final nos hemos hecho amigos, eso no sabes, convivimos, Muy somos bien. amigos. Yo descubro cosas que ella me muestra porque yo creo que tiene capricho en que bueno, pues que esas cosas se cuenten y no me cuesta nada contarlas, ahí está un poco la relación. Y según vamos ya introduciéndonos en la muestra, Fernando, cuéntanos un poco cómo surge, porque claro, vamos a ver aquí 60 fotografías que resumen ese avance, ese avatar histórico, ¿no? Pero ¿cómo surge? Porque tú partes, pues como estamos hablando de material que incluso es del 1920, no eres tan mayor, no estabas allí. Entonces, ¿cómo te va llegando esos hilos? Es todo mucho fruto de la casualidad. Yo nunca puse mucho empeño tampoco en hacerme una copia de una colección de fotografías, ni de una documentación exhaustiva, de nada. El tema es que, bueno, pues cuando yo llego en el año 99-2000 a Santa María a hacer visitas guiadas, a hacer de monitor de arte religioso y patrimonio artístico monumental, pues resulta que pues, con la gente que había por la iglesia en ese momento, el difunto Ángel Cavia, el sacristán, el que hacía un poco de secretario Álvaro González, bueno, pues estaban pasando material. Entre ellas yo creo que de las primeras fotos que yo pude tener es una que podemos ver luego allí, que es el retablo del altar mayor como estaba antes de que lo despejasen, donde había un altar dedicado a la Asunción y a Santiago, y yo creo que eso era una postal que se vendía o se vendió en Laredo en la iglesia o en las librerías, y que aquel buen hombre Ángel Cavia Gutiérrez me pasó y me regaló. Creo que esa fue la primera que tuve. Pude tener también alguna obra puntual que se había hecho, de la Soledad, que también pues, que estaba ya en plena efervescencia, alguna del retablo de Belén de entonces, como estaba entonces, y alguna de esas que se veía en la iglesia o se dibujaba de forma lejana en aquellas postales que se vendían en las librerías o en los kioscos de música y todo esto, ¿no? Perdón, de música, de papelería, librería y tal. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, pues yo primero tenía una, luego 5, luego 7 y no puse mayor empeño en ello. Pero siempre me quedó la cosa, eso sí es verdad, de que me hablaban de un coro barroco, de una zona oscura, de unas obras, de unas modificaciones que yo no veía. Yo cuando llego a la iglesia me la encuentro prácticamente como está hoy en día. Bueno, luego se ha hecho algún arreglo, pero yo era incapaz de ver aquel coro, adivinarlo, si me veía que quedaban restos de rejerías, que habían ocultado espacios o que habían cerrado espacios por capillas privadas, por obras, por gente que en su día patrocinó una capilla y tuvo un beneficiado a cargo de ella, para que le celebrase misa por sus difuntos, por sus enfermos, por sus parientes, por lo que fuera. Y bueno, pues recurrí en aquel momento al libro de Basoa, Laredo en mi espejo, del año 32. Ahí es donde veo, más o menos como lo que estamos viendo aquí, fui yo ahora, es esa primera, lo que es la nave de Belén, el fondo, que en realidad no es esa foto que tenemos aquí, y donde veo que asoma ahí una caseta de piedra, que es parte de ese coro barroco que estamos comentando y que yo en ese momento pues no pude ver más. Entonces ahí nace un poco mi inquietud por saber, bueno, ¿cómo era esto? Preguntaba a la gente del lugar, a los más mayores, claro, porque a la gente joven nada. Y me decían así, así, tal, imposible de adivinar, ¿no? Bueno, así poquito a poco
con el trabajo vas conociendo gente pues, que viene de Madrid, que viene de Santander, que viene del Centro de Estudios Montañeses, que viene a que les expliques la iglesia, la Puebla Vieja, tal, y tú les comentas esa historia, ¿no? Yo estoy enseñando esta iglesia, pero aquí me han dicho, mire, ¿no veo que aquí queda una marca en el suelo de una obra y unos restos de una balaustrada, de no sé qué? Es que aquí hubo un coro, y aquí se subían los canónigos o se ponían a cantar, a celebrar misa, tal, tal, y tenían unos sitiales. Pues sí, yo creo que en el libro de no sé qué, creo que ese libro lo tengo yo, o creo que efectivamente me iba llegando poco a poco y yo iba haciendo acopio de todo ese material. Ya te digo, yo creo que hasta el año, empezamos en el año 20, que es la más antigua, seguramente 1920, y hasta el 2017, 18 y tal, no llegué a tener la exposición que tenemos aquí prácticamente completa. De hecho, hemos tenido que descartar algunas o por repetitivas o por cuestión de espacio, porque no nos cabían más. Vamos a iniciar ese viaje en el tiempo. La exposición, además, la has articulado así, o sea, permite ir viendo esa evolución. Entonces, ahora sí que vas a llevar tú la batuta, Fernando. Imagínate que recibes a cualquier visitante, ¿no? Y entonces arrancaríamos por esta vista que está a la altura de la calle San Marcial, en la parte superior. Te dejo en tus manos tus fotos y, Fernando, acércate. Sí, efectivamente, hemos intentado coger el exterior y luego nos hemos metido con el interior y hemos acabado con el tema de la soledad, porque bueno, pues yo creo que acabamos de pasar la Semana Santa y es una cosa que de alguna manera obligatoria, ¿no? Aquí hemos cogido la iglesia desde la zona este a oeste y bueno, pues esta es la famosa puerta oeste de Santa María, que bueno, pues que ahora tiene una reja, que en su día pues fue parte de lo que fue el recinto de muralla exterior, y simplemente me llamaba la atención porque aparte de que yo este motivo lo utilicé cuando hice con Imanol la breve de patrimonio porque me parecía súper interesante, es que aquí se puede adivinar ya que aquí ya había tendido eléctrico, o sea, nos estamos moviendo en que el tendido eléctrico, además de adosarse a la muralla, existían aquellos famosos palos de madera de la luz, que eran completamente regulares, incluso podemos ver por encima de la muralla cómo pasaba el tendido, ¿no? Aquí el tendido incipiente donde me comentan, bueno, que lo mismo encendías en casa dos bombillas y se saltaban los plomos, ¿no? Bien. Si seguimos viendo lo que es la fachada, aquí adivinamos cómo era un poco el exterior. Se ven un poco los vitrales, se ve cómo los vitrales de ahora nada que ver con los de entonces, aquellos cristales cuadrados que me imagino que serían de un solo color, o aquellos cristales de baño que se utilizaban biselados, cómo había una rejería que estaba compuesta de un bastidor de metal con una tela metálica y en la parte alta, para evitar que me imagino que alguien se colase, se ponía el famoso alambre de espinos, ¿no? Todo esto estaba con una especie de paso, pero que luego vamos a ver que verdaderamente no daba acceso completo a Santa María. El exterior también nos indica que la tracería, que hoy ocupa encima de la puerta de entrada, la puerta sur, o la puerta del mediodía, estaba en aquella época, estamos hablando hacia el año 89, incluso antes del 89, que es cuando se hace la obra esa por parte de Muñoz de Pablos. Estaba condenada. Ahí interiormente tenemos un andito por donde pasaba un centinela y me imagino que dentro de la ventana, que luego se puso una reja por seguridad, supongo, pues ahí se podría otear el horizonte, lo que es toda la parte sur, porque en el norte ya estaba la atalaya y había un vigilante que, aparte de avisar si pasaba alguna ballena, pues podía dar anuncio de si venía temporal o piratas, ¿no? Luego ya pasaríamos hacia el interior, pero en realidad esto es una especie de motivo que me gusta mucho porque es esa reja de 1914 que se hizo, bueno, hay una historia que os hemos contado en el libro sobre esa reja centenaria y que se hizo entre los herreros de entonces, está hecha en plan artístico y bueno, pues es muy bonita y en realidad pues bueno, pues esta foto que es muy recurrente nos enseña, aparte de que vemos por dentro cómo estaba el espacio, cómo eran aquellos bastidores y aquella red metálica, cómo estaban las bóvedas, no están tan enlucidas y tan brillantes como las tenemos ahora, no había iluminación interior y bueno, pues ese espacio que luego se ocupó, luego veremos alguna foto, se utilizaba por los niños hasta para jugar al balón, me comentaban. Pues bueno, pues ya en el 1914 tenía esa reja que ya sabemos que es de esa época. Y antes de llegar a la reja estaría esto que vemos aquí, que es lo que llamamos la cochera. Paradójicamente esta es una de las fotos que más sensación causa. Que llama la atención, sobre todo porque
si no has tenido la suerte de conocer ese Laredo, pues a mí me rompió, me impactó mucho, Fernando. Efectivamente, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando la vi por primera vez, también esta es una que me cae del despacho parroquial en aquellos tiempos, de una obra que hizo Julián García Liaño, que falleció desgraciadamente ya el otro día. Pues aquí se ve que la casa del Condestable de Castilla, lo que es hoy el archivo histórico y esas viviendas que hicieron en la casa que llamamos de Carlos V, la parte trasera, pues aquí había una especie de plaza de piedra y había una especie de subterráneo, me imagino que ahí sería donde se metían los coches. Y esto se despejó y se hizo la obra nueva y el archivo histórico y la plazoleta esa que llamamos hoy, la cochera, la plaza de aparcamiento, a partir del año 85, ¿no? Esta, donde está la casa hoy del Condestable, lo que queda de la casa del Condestable, eso lo adquirió el ayuntamiento y hizo unas viviendas de promoción social o algo así, y eso es lo que hoy en día está ocupando ese espacio, aparte de que al despejar la plaza, pues ahora tenemos cobertura para 6, 7 coches, incluso para bodas, entierros y cosas parecidas, ¿no? Bien, esta es otra vista de Santa María desde la zona de la guardería que llamamos aquí, desde el regatillo. Y bueno, pues se ve perfectamente cómo asoma el casoplón en aquellas huertas, aquellas casas que no tenían mayor altura, eran casas pequeñas, casas modestas, las huertas de entonces, y cómo aparece la torre, la famosa torre herreriana del siglo XVI, que es un poco el icono de la iglesia, ¿no? Que es lo que se ha hecho luego hasta el logo de la iglesia, porque lo que más se ve ahora es esa torre. Incluso pues aquí nos siguen apareciendo esos palos de la luz que como hemos comentado entonces, porque, y aquí también, ¿no? Y el tendido eléctrico, que estaríamos hablando ahí de los años 30, veintitantos, 30, no mucho más, porque la gente que ha nacido ya un poquito antes de la Guerra Civil, algunos ya tenían luz en su casa, aunque fuese aquella tensión de 125. Aquí tenemos otra imagen que se corresponde a la bajada de la Atalaya, el acceso al cementerio del camión de la basura y estas cosas, y esta es una foto de un señor de limpias afincado en Laredo, Aufer Aurelio Fernández, que se vendía entonces en las papelerías, en las librerías como postales. En realidad yo la saqué de ahí en su día y hablando con él, pues bueno, me comentó pues que él empezó en esto de la fotografía, pues como que había que ganarse la vida también de alguna manera y bueno, se le daba bien y le dio por coger este motivo y desde la zona norte, ¿no? Curioso porque aquí aparece la carretera que llamamos carretera de Bilbao, la carretera del Risco. El Risco no está y la carretera todavía no está completamente desarrollada, ¿no? Nada que ver con lo que tenemos ahora. Incluso se puede observar aquí en la zona baja que no están los edificios en la altura. Todavía se conserva alguna fábrica de pescados y demás. Y aquí tenemos lo que es la portalada de la fachada de la iglesia, la portalada sur, con la reja, como era aquella que no hay ventanas, o sea, no está hecha la tracería, que las ventanas eran un poco irregulares, estaban en aquellos cristales de entonces. Todo lo que es la parte baja son árboles, que no sé si eran frutales. Llegaba a la cuesta prácticamente hasta el segundo tramo, ahí aquí tenemos un descansillo y un tramo de escalerillas. Bueno, pues este segundo tramo de escaleras sí estaba, pero aquí en canto rodado, amalgamado ahí de alguna manera, se llegaba hasta a pie del segundo tramo de escaleras. Y si nos fijamos bien, aquí a la izquierda los paisanos de entonces colgaban la ropa. Ahí tienes el pijama, la bata, las sábanas y demás, ¿no? Al lado de la iglesia. O sea, era una cosa muy, muy bucólica y muy de pueblo. Y luego además en esta zona de la derecha, que no, hoy en día hay un abeto azul, aquí que estuvo ubicada, ahora lo vamos a ver, la Virgen de Piedra, pues el árbol no nos deja ver si hay Virgen de Piedra o no hay Virgen de Piedra, si en ese momento estaba tal y como lo vamos a ver ahora, ¿no? Esta talla de piedra con una peana que está dentro de la iglesia, está ubicada ahora, según entras, en la nave de Belén, al fondo, la antigua puerta de entrada, la puerta principal, pues allí puso Julián contra la pared, aprovechando la especie de peana de piedra también, esta Virgen que llamamos la Virgen de Piedra, que bueno, ahí los autores se matan si es gótica o románica, la verdad es que está tan deteriorada porque estuvo expuesta en el exterior muchísimos años. Y aquí se ve una imagen completa con la escalinata, ya sí tenemos el rellano y luego estaría el segundo tramo para acceder y esto estaba cerrado con una reja, alambre, un farol un poco, pues no sé, antiguo, me imagino que esto tendría una triste bombilla y ahí está la famosa Virgen que comentamos, antes de meterla en el interior. Aquí, siguiendo un poco con eso que hemos comentado, pues fijaos, seguimos viendo una vidriera un poco curiosa donde falta un cristal, seguimos viendo esos marcos de metal, porque las rejas que hoy ocupan estos espacios parece ser que se trajeron a la iglesia de algún chalet donde luego se hizo una obra y estaba completamente rodeado de unas rejas de hierro interesante, con lo que se aprovecharon para la iglesia. Los alambres de espino
Y aquí, pues bueno, vemos también el cerramiento de metal, no es el mismo casi que el anterior, pero la Virgen de Piedra puede estar ahí o no, pero no hay árboles, como hemos visto en el anterior. Y aquí observamos que no hay paso, o sea, que ese pequeño andito que hemos visto en otras fotografías estaba cerrado con la reja e incluso una especie como de estructura de alambre, ¿no? Para que no se pase por ahí, no se salte. O sea, que no se podía acceder por ahí, no conozco la causa. Bueno, Está lleno de detalles que cuando se miran, como con nota de alguien que lo color, entiende, hemos metido los vitrales que no eran tales. Son metacrilatos, estos son obra de Rivas Cavada, de Miguel Rivas Cavada, que fue un pintor que tuvimos aquí en Laredo, que hacía muchas plumillas, cuadros y acuarelas, y era también maquetista naval. Y curiosamente, si os dais cuenta, había él pintado motivos marineros, se ve un marinero con su boina y su jersey de rayas y tal, y esta parte baja está completamente oscura, porque los filamentos de la bóveda de la antigua sacristía, que llamamos sacristía museo, no se desmontan hasta los años 70 y tantos, cuando viene Guillermo Castello, Ana Iglesias y tal, cuando ya está declarada la Puebla Vieja, el conjunto histórico-artístico. Y empiezan a llegar esos dineros de Bellas Artes, que se empieza a cometer obras en la Puebla Vieja y también en la iglesia, y a desmontar y arreglar y tal. Es cuando se desmonta el retablo que llamamos de Santiago, y se dan cuenta de que, bueno, entre que pase la luz y que no pase la luz en una iglesia tan oscura, optan por la luz, cosa que me parece una buena decisión. Pero, sin embargo, hasta que no se comete la obra de la antigua sacristía, esta parte baja queda completamente oscura. Esa sería el vitral que hicieron en su día para la salida del cementerio, donde hay un óculo y un ventano más arriba, un ventanuco, y esta es la más conocida. Esta es la que llamamos la representación de los viñales, que está en la nave de la epístola, según entras a la iglesia hoy en día por la puerta sur, al fondo. Ahora aquí hay una representación de la Piedad que hizo Muñoz de Pablos, con esos azules cobalto y una Piedad, Cristo en brazos de su madre. Y aquí hay una especie de luna con el cielo rasgado y tal. Bueno, pues esto hasta el año 2000 estuvo más o menos así. Esta es una pintura de una plumilla también de Rivas Cavada, con los viñales que llamaban, donde se ponía el secadero de las redes, desde abajo, desde el puerto, se podía ver la iglesia. Esto lo tapa hoy en día el edificio del puerto, la cofradía y demás que hicieron ahí. el bueno de Miguel me estás recordando, claro, el tío de Salva y hermano de Salva. Efectivamente, el padre de Salva. Y un gran artista. Y luego hacía pues, estos dibujos así, lo craquelaba y tal, imitando una vidriera. Esto en realidad se desmontó en el año 2000, se puso la obra de Muñoz de Pablos por encargo de la Junta de Patrimonio Artístico Religioso. Y esta se llevó al cementerio, a la capilla. Según entras a la izquierda, está puesta ahí en un hueco, no se ve completa porque no tiene luz, ¿no? Ya. Muy bien. Posiblemente la foto más antigua de la exposición es esta de aquí, que es del año 20, de la colección Ceballos de León, o de las fotos que hizo Ceballos de León, un señor, creo que era de Santander, que tiene publicaciones por ahí. Bueno, esto está en el Archivo Histórico de Santander y en el Centro de Estudios Montañeses. Bueno, pues aquí se ve que la puerta de Santa María, los portones prácticamente negros, con una estructura de madera y tal, que luego se ve mejor en otras fotos, y aquí había una inscripción. Una placa con una inscripción en el tímpano que no he podido leer. El problema que tiene la foto analógica es que cuanto más estiras, más se estropea, no es como la digital. Entonces, pues me pasaba con esta y con otras. Comentaré alguna cosa más. Y si nos vamos un poco hacia el lado este de la iglesia, pues nos damos cuenta que los cerramientos que tenemos hoy en bronce y cristal pues eran simples tablones ensamblados de esa manera, rotos. Y bueno, pues que el pórtico estaba un poco, pues también en una manera muy precaria, ¿no? En los tiempos aquellos de la necesidad. Aquí tenemos aquel pórtico idílico donde todavía me sube gente mayor, cada vez menos, y me dice, yo jugaba aquí de pequeño, al balón, a esto, a aquello. Fijaros, aquí no sé si están jugando a los tacos o a las canicas, pero se ve una serie de niños y se ve la otra parte, la parte oeste de la iglesia, que también estaba cerrada para evitar los vientos del oeste y los temporales, y además que atacaba lo que es la zona de la Portalada. Aquí en concreto, pues aparte de lo desvencijado también de la estructura de la pintura y todo eso, nos ocurría que no la hemos hecho mayor porque cada vez que tirábamos de una esquina de la fotografía para hacerla más grande, los niños se nos convertían en pelotones, en bolas negras, ¿no? Entonces hemos tenido que hacerla en ese tamaño, es bastante interesante para verla. que se les reconozca. Sí, efectivamente. Tiene mucho y encanto. aquí los niños se han ido, volvemos otra vez a que ya encontramos la puerta de acceso, que se podía entrar por el lateral. Seguimos con la inscripción dichosa que hemos comentado antes y la estructura de madera que acompañaba la puerta.
Curiosamente estamos aquí en el año 52, pero 51, 52 también, sería 53 posiblemente, y hasta el 51, pero bueno, en un año se puede cambiar una puerta completamente. ¿Aquí qué hicieron? Pues forrar todo el tímpano, poner una imagen, que me imagino que sería de una virgen, no lo puedo ver más, y hacer una especie de portal aquí, tipo San Francisco, donde al entrar, acceder a la iglesia, te encontrabas una especie de portalón y accedías bien por la derecha, bien por la izquierda, al interior del templo, ¿no? Y ahí había, pues bueno, toda una estructura que luego también se modificó de madera que creo que hizo en aquella época un tal Quintana. Bueno, con nuestros datos históricos están los objetos litúrgicos, ¿no? Aquí tenemos los famosos águilas alusivos a San Juan, a Cristo, el que vuela más alto, el que todo lo ve. Regalados por Carlos V, es leyenda, es una tradición cierto. del Laredo. A ver, mira, ahora voy a ser excesivamente prudente en el sentido de que hablé con un señor que sabe de todo esto mucho más que yo, no voy a dar el nombre porque no le he pedido permiso, y tanto las cadenas del puente de Triana que tenemos expuestas en la iglesia, como estos águilas y tal, me dijo una vez, algo así, y tomamos nota. Fernando, esto es España, la tierra del Cid campeador, el que ganó una batalla después de muerto. Cuando los hechos se convierten en leyenda, ni escribirlos. La tradición oral. Sácame de ahí las cadenas, que se ha hecho un estudio muy riguroso y están acreditadas. Pero no hemos podido demostrar que me juego el puesto, pero no que me hemos juego el no puesto. hemos podido demostrar que sostuviese en el puente de Barca, sino que tienen esa antigüedad. Yo no voy a atar eso ya más. Vale, seguimos, Bueno, seguimos. avanzamos y pasamos esa nave de la epístola, que curiosamente no aparece por ninguna parte, que sería la primera. Ajá. Si accedemos a la iglesia, esta es una de las primeras cuestiones que a mí me planteaban. Dice, vamos a ver, ¿cómo era aquel coro barroco? No tengo ni idea. Yo le preguntaba a uno de los venerables octogenarios de Laredo, Miguel Ángel Montes, ¿cómo era aquel coro barroco? Pues mira, en el libro de Basoa, lo de mi espejo, en la página no sé qué, se ve, hay un lateral que llama la nave del reloj. Porque aquí en su día hubo una ventana, que ahora está, un reloj de péndulo que ya no está, y esto es la antigua puerta de acceso a la iglesia, la primitiva, la puerta antigua donde está la Virgen de Piedra. Eso estuvo condenado o tapado por un retablo con un Cristo que ahora vamos a comentar. Y aquí aparece el lateral de ese coro barroco, que ocupaba hasta el primer tramo donde están los capiteles, a una altura pues 4 metros, 3 metros y pico, no creo que haya más, porque creo que de abajo a arriba son 8, y 12 hasta la bóveda. Entonces, pues ese espacio estuvo así. O sea, luego en tiempos en el año 32, esto es anterior, estos serían los veintitantos, eso estaba, la puerta estaba condenada, no se veían los sillares, podéis ver perfectamente que ahora podemos ver todos los sillares de Santa María, aquí no se ve un sillar. O sea, estaba todo enfoscado y encalado, enlucido y encalado. Y aquí, si seguimos avanzando, porque esto es muy descriptivo, fijaos, hemos pasado de aquí a aquí, ya nos crece un poco el espacio del coro barroco, nos aparece ya el púlpito, nos aparece la zona del trifolio, seguimos viendo asomar ahí esa puerta, y el misterio es que ¿qué era eso que había ahí? Pues era un retablo donde estaba el Cristo que llamamos ahora del perdón. Era un retablo de mármol rojizo que llaman jaspe, imitando a jaspe, no era tal cual jaspe. Y yo he visto una cosa muy parecida en San Francisco, en la segunda capilla, de la derecha, donde está el cuadro de San Francisco, hay un retablo también que imita a jaspe rojizo y que tiene esta misma hechura, más o menos su estructura. Ahí está el Cristo del Perdón, que ahora mismo está, según entras, a la izquierda, en la primera capilla de la nave de la epístola. Si tiramos hacia la puerta del cementerio, ya empezaríamos a ver el coro barroco. O sea, esa rejería, esa balconada arriba, esos adornos y esas puertas que eran las que te daban acceso para que pudieses pasar, ¿no? Estaba completamente todo cerrado, era inaccesible. Y aquí le vemos, aquí tenemos ese coro completo, pero nos hubiéramos ubicado en el altar. Tú te ubicas en el altar y mirabas hacia atrás y te encontrabas la balconada del piso superior, una ventana, el órgano que trae Lucas Marsella seguramente en los años 20, comprado en Alemania, o que era Ludwigberg, no sé qué, una lámpara de araña, que había proliferación de ellas por la iglesia, con muchas bombillas para iluminar, porque con una bombilla no había manera, pues se ponían muchas y además los espejos reflejan un poco la luz. Y el barco, que el barco estaba aquí, el barco que acabamos de citar, con una cadena, como veis, bien tensada, porque esta anchura de la bóveda es, entre pilar y pilar, es mayor que la de la nave de la epístola, ¿no? Bueno, hemos pegado aquí un salto y nos hemos ido a la otra zona, a la zona de capillas. Y estamos en lo que llaman ahora Capilla de San José, de la Familia de la Obra o de la Sagrada Familia. Esto es lo que había.
Para que os centréis un poquito, aquí sería Santa Teresa, que está en la sacristía museo, aquí no sé ni lo que hay, no se ve bien. Aquí está el altar del Carmen, donde está expuesta la Soledad, prácticamente todo el año, después de que la hiciese Paco Velasco. Si saltamos este cerramiento, que podía ser de madera o de metal, saltamos hacia la nave del Evangelio y nos encontramos esto. La siguiente nave sería esta nave, y fijaros, el acceso a la sacristía que tenemos ahora, la sacristía donde nos reunimos para preparar la misa, aquí ahora hay una puerta, hay un acceso, esto estaba condenado por un altar dedicado a la Dolorosa. Y esta foto, curiosamente, me la mandaron mal datada cuando la recibí porque, vamos a poner que me pusieron que era el año 35. Vale, perfecto. Pues no es verdad, porque aquí está la Soledad. Aquí tiene el anda con los palos para poderla sacar en procesión, aquel anda, vamos a decir, rústico, la capa y la corona. O sea que la Soledad estuvo ahí expuesta y posiblemente sería en época de Semana Santa, que la habían dejado ahí o la habían acabado de desvelar, ¿no? Bien. Bueno, si seguimos por esa nave del Evangelio hacia la sacristía moderna, nos encontramos el altar del Carmen, que está más o menos como lo está concebido ahora, ha habido algún retoque. Hemos cambiado aquí, hemos quitado a San Juan Evangelista, me parece por el Cordero, y hemos puesto aquí a San Roque. No, perdón, San Lorenzo, San Roque y San Lorenzo, copatronos de Laredo, con la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Y seguimos avanzando, ya llegamos aquí, a donde llamamos a la Capilla del Nacimiento, que es donde están los cuadros relativos al nacimiento de Jesús, la Anunciación, la adoración, no sé qué, y esto es lo que llamaban la nave del Santísimo, porque debió estar el Santísimo en algún momento, aunque aquí no vemos ni Santísimo, ni lámpara, ni nada por el estilo. Y al lado estaba el altar de Nuestra Señora de los Dolores, que era el que no dejaba acceso a lo que es la actual sacristía, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se accedía. Y curiosamente, si me hubiera puesto delante del altar de Belén, y hubiese mirado la puerta del cementerio, la salida del cementerio actual, esto estaba también convertido en una antigua capilla, donde me comentaron que había un altar de la Milagrosa y un catafalco, cuadros adornando, lámparas de araña, y como veis otra vez está toda la iglesia enfoscada, no se vio un sillar por ninguna parte, ni sillares, ni sillarejo, ni nada, estaba todo enlucido y blanqueado. Y aquí nos aparece parte de la balaustrada esa de mármol, que bueno, todo el mundo me pregunta que dónde está, pues bueno, pues en algún sitio. Bueno, vamos a ver desde otro lado, esta es más oscura, la iglesia adolecía de una oscuridad interesante, todavía hoy en día que está muy despejada, los días nublados, los días por la tarde hay que dar luces, y estaríamos aquí viendo la balaustrada, el águila de bronce, como hay en ese espacio no hay sacristía ni nada, sino que está todo oscuro, o sea, no hay luz, no hay puerta, no hay nada, y estaríamos viendo desde un lateral. Y aquí tenemos aquel altar desde dos perspectivas diferentes. Si nos subiésemos a ese coro que hemos comentado antes, a la balconada de arriba, que la tenemos ahí, estaríamos viendo el altar tal cual, un altar con un cascarón que ocupa hasta la parte alta, no se ven los vitrales, arriba del todo está colocado Santiago Matamoros con el caballo, que ahora está en la sacristía museo, las dos águilas de bronce, las lámparas y tal, y aquí vemos un velero, pero curiosamente, y la cadena tensada, este velero tiene una vela, nada más. Un velero, pues vamos a decir, más rústico. Y si pasamos a una foto también de Ceballos de León, pero de otro año seguramente, estaríamos ya en lo bajo del coro, aquí estamos en el balcón, aquí estamos en la parte baja, pero en otro momento, y vemos que el barco ya no es el mismo, que también está en el medio, que aquí está la lámpara que molesta desde el altar para ver el barco. Seguimos viendo que han colocado aquí pues mucho ornamento y santos y demás, figuras que no podemos adivinar, pero sí nos aparece por ahí el rabo del caballo de Santiago, con lo que por eso viene un poco la historia de que se llama el altar de Santiago desde tiempo inmemorial. Los dos águilas de bronce, el púlpito y los cerramientos, ¿no?, de madera, reja y tal. Bueno, aquí tenemos el sarcófago de un clérigo que apareció en Nilo Tempore y que, bueno, pues que por ahí andaba ya tirado en aquella época, tiene su historia y está contada en el libro que publicamos. Y aquí volvemos a ver otra vez ese altar. Y volvemos otra vez a lo mismo. Ya habían puesto a San Pedro y a San Pablo, aquí no está la Asunción, me imagino que será esa talla que no podemos ver, y sobre ella seguimos con Santiago Matamoros. Y esta es la primera fotografía que yo me hice en aquellos tiempos, que me recuerdo que me dio Ángel Cabe, de una postal que se vendía entonces en las librerías y demás, y si os fijáis, pues esta está ya con luz, tenemos San Pedro, San Pablo, tenemos la Asunción, tenemos Santiago Matamoros, el cascarón, los candelabros colocados, los 6 candelabros que cedió la familia Paisán sobre el altar,
al oficial, yo no sé cómo se arreglará, el Santísimo ahí ubicado, no estaba todavía en el altar de Belén, que estuvo después, y aquí tenemos a San Gregorio y a San Juan Evangelista, o sea, había santos por todas partes, ¿no? Bien. Pasamos del color al blanco y negro y empezamos a querer ver el altar de Belén. Aquí tenemos un altar de Belén donde nos parece este San Juan Evangelista que teníamos aquí abajo, aquí, le encontramos ahí subido en el cimacio, pesa lo suyo. Arriba tenemos la coronación, aquí tenemos una Inmaculada que nos tapaba a la Virgen de Belén, el cable del tendido eléctrico pasaba por mitad de la nave, a cierta altura, era aquella electricidad incipiente. Aquí están las tres sacras que todavía conservamos, las velas, y delante de la Virgen, que tiene una corona, que luego vamos a ver mejor, está la Inmaculada de Murillo. Bueno, se puso la Inmaculada por devoción a la Virgen y también porque empezó a haber ahí una especie de controversia en que la Virgen de Belén, como a ella se le veía el pecho y al niño se le veían los genitales por esa desnudez y esa cosa, en aquellos tiempos empezaron a cambiar los cánones de la forma de entender la religiosidad y la retiraron y la metieron en la sacristía. Hubo un tiempo en que no estuvo en el altar de Belén. ¿Y cómo entraban a la sacristía? Porque antes Pues, me las condenado. Efectivamente, me lo he comido. Ah, vale. Aquí tenemos dos puertas, soberbias puertas, por donde se accedía a lo que llamamos la sacristía museo, cuando aquella sacristía sin más, vale. donde los canónigos o los sacerdotes de entonces y tal, pues se revestían y preparaban las misas, antes de hacer la obra actual. Bueno, me han dicho que era un medievalista, Georg Weiss, un señor alemán que cae por Laredo en el año 29. Este tiene publicaciones en España y en Alemania sobre arte y sobre arte religioso, mucho y tal. Aquí este hombre no hizo la iglesia, yo no he visto fotografías de la iglesia, solo he visto el retablo de Belén. Curiosamente, pues aquí tenemos la Anunciación, el Calvario, la Virgen de Belén fuera de contexto. Cuando viene Georg Weiss en el año 29, la Virgen no está en el retablo ubicada. Se la encuentra en la sacristía tapada con una sábana, dicen, y fijaos que lo más curioso es que, bueno, los detalles más o menos son esos, pero el niño tiene manos, que hoy en día ya no las tiene, las ha perdido. Los segmentos se elaboraban aparte, se encolaban de esa manera, las colas daban lo que daban, y en un momento determinado se despegan y se pierden. En la Anunciación tenemos a San Gabriel con sus dos alas, que hoy en día una se la ha cedido a un ángel de los de la coronación, del centro, y esta Virgen que también perdió sus manos, que luego la recuperaron parece ser, tenía delante un libro y un taburete, o una banqueta. O sea, esto era alusivo a la relación que tenía cuando el arcángel San Gabriel va a anunciar a la Virgen que va a ser madre. Esta mujer no estaba ni cocinando ni mirando por la ventana de donde estaban las vecinas, sino que estaba en oración, y eso lo querían de alguna manera simbolizar los artistas del momento, colocándole un libro que podía ser la Torá o los Evangelios y un taburete, y de rodillas rezando, ¿no?, con las manos puestas como en plan de bendición. Aquí tenemos el Calvario, el famoso Calvario que estuvo en el Museo del Prado hace no mucho, y que, bueno, pues que podéis ver que, bueno, pues las figuras más o menos hemos seguido el ciclo litúrgico, son correctas, y el Calvario más o menos es el mismo. En el año 29 ya había perdido el títulos, ya no lo teníamos, ¿no? Bueno. Y curiosamente nos hemos saltado, pero lo podemos, por no volver hacia atrás, que todas estas hornacinas donde estaban ubicados los motivos del retablo de Belén estaban de alguna manera adornadas o iluminadas con unas bombillas puestas sobre casquillos en una especie de arcos de medio punto de madera, en la parte alta, en el centro y a la derecha e izquierda, que aquí podéis ver, lo hemos puesto es profeso porque se ve muy bien que estaban encendidas, se encendían en tiempos de misa y tal para darle mayor prestancia al mueble, ¿no?, mayor luminosidad. Y aquí están los 12 apóstoles, que curiosamente ahora tenemos 8. Después de la restauración del 2013 en adelante, cuando se acomete por parte de Ágora la restauración integral del retablo de Belén, pues había 4 réplicas de 4 que habían desaparecido en 2 años diferentes, años 70, años 75, según las noticias del periódico. Otra de las maldades que se dice, o no, de las leyendas, Fernando, que fue durante un concierto de Mocedades. Conciertos, ambos dos. Siempre me dice la gente que en esos conciertos donde la iglesia se llenaba de gente y, bueno, pues había más follón que otra cosa, pues desaparecieron primero 2 y luego 2. Y estos que tienen un puntito rojo, por eso lo hemos puesto, son los que a día de hoy faltan, que son los que, bueno, ahora los han reubicado.
Y mirad, para rematar ya con el retablo, aquí tenemos una foto, me encantó, tiene un problema, es lo que está un poquito quemada aquí, pero no me importa. Fijaos, ahí se ve perfectamente cómo estaban los arcos de medio punto y apuntados, cómo estaban colocadas las bombillas, tanto arriba tanto abajo, y que bueno, en este caso no están iluminadas porque la luz se reflejaría, ¿no? Pero bueno, ese altar de Belén estaba pues decorado de esa manera, seguimos teniendo ahí los dos santos dichosos. Y es curioso porque volvemos otra vez a que la Virgen no tiene los angelotes que sostienen la corona, de los motivos de Van der Weyden, que luego sí se pusieron otra vez. La Virgen tiene corona que hoy en día está desaparecida o no está, y volvieron otra vez al tema de la Inmaculada, recurrir a colocar la Inmaculada delante de la Virgen de Belén, pues bueno, esa contraposición de la desnudez del pecho del niño y tal, bueno, pues se compensa con una Inmaculada de Murillo, pues que siempre pues, fue un motivo pues, muy emocional, ¿no? Y terminamos con nuestra querida Soledad, que ya ahora que hemos pasado la Semana Santa, aquí me comentaban que si este era el gobernador civil, no, este es el alcalde del momento, estamos en el año 34, primera procesión, la Virgen, era tanto el querer de aquellos laredanos de sacar la Virgen en procesión que no esperaron a que tuviese manos, y para solventar el problema le colocaron un paño en los muñones y una corona de espinas. ¿Y de qué alcalde hablamos? Hablamos de Tomás de Sá o Chelín de Esa, que llamaban, y aquí aparecen dos personajes también, bueno, los que hemos podido identificar, ¿no? Que uno de ellos es Agustín Negrete y el otro creo que es Ángel Leonardo, según me ha comentado. Bueno, pues de aquel mismo momento, la fotografía que tenemos aquí es una Soledad del año 54 también, con la corona de espinas, pero es el rostro. Aquí ya la tenemos subida en el anda, no le han puesto la corona de espinas, pero tiene el pañuelo, y esta de aquí con manos y esta otra con manos son del año siguiente, cuando ya Paco Velasco elabora las tallas de las manos aparte, que parece ser que se inspiran en la chica del mancebo de la farmacia, en la niña, y son las que luego le ponen a la Soledad. Y termino diciendo que me decía la gente, ¿y por qué no pones una foto tuya, una foto de la iglesia tuya? Pues, ¿qué foto voy a poner? Bueno, pues he puesto aquella que hemos pasado de largo, porque es la Soledad más o menos como la concibe Paco Velasco, sin tocado, sin corona, sin adornos, como decimos en Laredo, antes de acicalarla y sacarla en procesión, tal y como la tienes colocada encima del anda para que la saquen luego a procesionar, pero que primero hay que revestirla, y en su tiempo lo hacía Ramonita Cos, luego las mujeres de la iglesia, ahora creo que se encarna, y las mujeres de la iglesia y tal. Bueno, pues ahí la tienes un poco con su rosario, le falta el pañuelo, le falta el tocado, le falta el manto, pero bueno, esa es nuestra Soledad, así más o menos sería aquella niña en la que se inspira Paco Velasco en aquel momento para hacer la talla, ¿no? Pues fenomenal plano. Para que ya nos despidamos, Fernando, como bien dices también en la presentación, en el cartel, es una exposición que va de la oscuridad a la luz, porque si algo había caracterizado, y aquí tenemos el testimonio, pero nos podemos imaginar que a más atrás en el tiempo fuéramos en el templo, pues todavía sería mucho más lúgubre. Y lo que hemos vivido en estas últimas décadas es esa apertura, ¿no? Por un lado, ese despejar, ir hacia la sencillez, quitarle toda esa carga barroca, por así decir, y que la luz poco a poco pues vaya ganando. Ya nos has explicado con los vitrales también, pues se permitió que entrase mucho más esa luz natural que antes estaba como proscrita dentro del templo, ¿no? Sí, claro, bueno, pero son momentos diferentes de conceptos de la religiosidad tan exacerbada y tan el miedo a la muerte, a la oscuridad y todo eso que tuvimos en tiempos pretéritos. Es verdad que el gótico nace con la luz, hay un episodio ahí que es el barroco, que aquí se nos prolonga a nosotros mucho, y luego pues nada, simplemente que vamos evolucionando un poco según los tiempos, y ahora tenemos pues, una iglesia completamente diferente a lo que podemos ver aquí, ¿no? O no tan parecida, no tan igual. Pues Fernando Bailet, como siempre, muchísimas gracias por este paseo, este disfrute que nos haces a través de la historia y a través de esa joya que yo repito, porque es así, con la que mantienes tú una relación, no es de amor-odio precisamente, sino de amor total. Y nada, que en otras citas pues ya iremos precisamente allí, porque tienes muchos más conocimientos que compartir con nosotros, que además lo haces de una manera muy divulgativa. Muchísimas gracias. Pues encantado, nos vemos. Perfecto. Nos va a matar el amigo Ángel. Ángel. Estaba cagando en agua, ¿no? Ángel. Dame, que te quedes.